A nombre de la Embajada de México, le agradecemos al Instituto Iberoamericano enormemente esta colaboración, y a ti, José y Andrea, por estar aquí. Para nosotros, este tipo de eventos son una parte muy importante de nuestro programa cultural. Es un gran esfuerzo que hacemos para poder mostrar al público de Berlín, al público de Alemania, un México que está más allá de los estereotipos, más allá de las noticias, más allá del folclore, y que la Ciudad de México, así como la ciudad de Berlín, que son ciudades con una historia tan profunda, tan rica, tan compleja, pero que también se muestran como ciudades de vanguardia, de ciudades de creación, de ciudades que están mirando hacia el futuro. Son, son eventos como este que nos permiten pues aprovechar la existencia de gente como José, que encarna precisamente este encuentro entre la historia y la vanguardia y el futuro y el pasado, y que pues que nos permite mostrar un México pues como lo diverso y complejo que es, y además desde una mirada que está del otro lado del mar, y que con eso atrae también sus distintos lentes que nos permite mirarnos de maneras diferentes. Así que muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Gracias al Instituto por coorganizar con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí cuando el clima allá afuera está tan bello. Un agradecimiento extra especial. Y pues no quito más del tiempo porque lo que queremos es escucharlos a ustedes. Bueno, entonces estamos aquí. Yo también voy a agradecer, obviamente, el Instituto Iberoamericano de Berlín para darnos y darme a mí en particular la posibilidad de estar aquí y presentar un libro que es increíble, una de mis lecturas favoritas de este año. No leo tanto como la gente dice, pero leo bastante y entonces es de verdad un placer estar aquí. Muchas gracias a la Embajada de México en Alemania. Muchísimas gracias a la editorial We Are Stories, que ha tenido en la persona de Anna Garbus el valor de apostar por esta novela. Ha fallado en pedirme a mí estar aquí hoy con vosotros, pero bueno, se lo perdonamos, este error. Todos lo pueden cometer errores. Y muchísimas gracias a vosotros, obviamente, por estar acá. Y a José Agustín, me he enterado de su nombre después, porque llevo años conociéndole como Pepe. Así que si no te parece mal, te voy a llamar Pepe, porque si no me confundo. Gracias por estar aquí y conversar conmigo, con nosotros. Y gracias por entregarnos esta novela magnífica que es Huesos de Bolsillo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Agradezco al Instituto Iberoamericano y también a la Embajada Mexicana. Gracias por invitarnos, es un honor de verdad, y a toda la gente que vino. Como dicen, si hace afuera sol, está muy lindo. Nosotros en Berlín, que vivimos aquí, tampoco es que nos den tantos días así, y venir a escucharnos es un honor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por estar, ¿no? Un gusto. Entonces, os voy a presentar un poco lo que he pensado, digamos, una estructura, un esquema para este conversatorio, pero nada en la vida es fijo, así que seguramente nos iremos saltando. Pero bueno, os voy a presentar un poco la trayectoria del autor, de Pepe, su trayectoria humana y como escritor, porque luego lo vamos a ver. Hay muchos puntos en común entre el personaje narrador de la novela, Álvaro, y la vida de Pepe, así que estaría bien conocerla un poco, creo, para vosotros, así os podemos aportar algo más que no está en la obra. Eh, y luego vamos a hablar un poco, digamos, de la novela en general, de cómo trabajas tú, Pepe. Vamos a leer también fragmentos de la novela, porque si no todo se queda un poco en el aire y, bueno, quienes como yo han estudiado literatura saben que nosotros siempre tenemos que volver al texto. El texto nos habla de forma magnífica en este caso, así que le damos la palabra. Y bueno, obviamente espero que este conversatorio no sea un diálogo entre dos, sino que si ustedes tienen preguntas sobre lo que vamos a leer o lo que vamos a decir, por favor, adelante.
¿Te parece bien? Sorpresa, porque no, no tenía ni idea. Vale. Pues entonces empezamos con digamos, los datos biográficos de José Agustín Menéndez Conde, Pepe. Nace en Tlaquepaque, Guadalajara, México, en 1984. Tiene doble pasaporte, español-mexicano, ¿no? ¿Correcto? Eh, ha vivido gran parte de su vida en Europa y a pesar de ello, si se lo preguntáis, pues obviamente es mexicano, ha vivido entre España y Alemania. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Carlos III de Madrid y luego se ha deslizado, digamos, entre una larga secuela de trabajos, como por ejemplo la abogacía, el call center, asistente de artistas plásticos, panadero, art handler, que no sé qué es, ahora nos lo va a explicar probablemente, en galerías de arte contemporáneo, y aquí también creo que hay algunos guiños a algunos trabajos en la novela que me gustaría preguntarte un poco sobre ello. Bibliotecario, y aquí estamos en uno de los templos de la cultura hispana e ibero-románica, así que viene de perlas. Y sí, tras empezar un máster aquí en Berlín, en Derecho, en algún momento, y voy a citar directamente la página oficial de la editorial Weird Stories, en vez de escribir la tesis, se obsesionó con leer y escribir cuentos. Y de ahí que en 2013 recibió la mención de honor del 9º Premio Bonaventuriano de Poesía y Cuento, convocado por la Universidad de San Buenaventura en Cali, Colombia. Y luego, después de ganar este premio, lo estuvimos charlando un poco antes, después decide que su formación como escritor todavía no ha terminado, en realidad todavía no había ni siquiera empezado, digamos, y entonces se remite a la guía de una de las plumas más conocidas del escenario internacional actual, que es la de la escritora argentina Samantha Schweblin. Has asistido durante varios años a sus talleres, 4 años, creo. Y los de ustedes que conocen la obra de Samantha Schweblin y que han leído o van a leer la novela de Pepe, seguramente podrán reconocer algunos puntos en común. Los dos creo que parten de un mismo caldo de cultivo. Y luego, claramente, cada uno luego lo trabaja a su manera y estoy hablando más que nada, sobre todo de la literatura fantástica conosureña y autores anglófonos como Salinger, por ejemplo. Tienes al activo una colección de relatos publicada en 2021 con el título Los tipos duros no tocan al timbre y el año pasado, en 2022, debutaste en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con tu primera novela, que es esta, Huesos de Bolsillo, publicada por We Are Stories. ¿Todo correcto? Todo correcto. Todo correcto. Muy bien. Y hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Pues entonces, como decía, es quien te conoce o quien acaba de ahora de conocer algo más sobre ti, encontrará muchos puntos en común entre tu biografía y el personaje principal de tu novela. En algún momento, este personaje principal dice, tengo un problema serio. A veces creo que no distingo bien entre la ficción y la realidad. Las confundo, ¿sabes? Me pasa como con los sueños. Entonces, me gustaría, antes de empezar a entrar en el vivo de la trama, de la estructura de la novela, saber cómo trabajas, cómo funciona este vínculo entre la vida real y la vida literaria. Bueno, es algo que yo también estoy descubriendo. Creo que soy una de esas personas que puede tener en una repisa unas manzanas y no se da cuenta que estas manzanas se están pudriendo hasta que de verdad se están pudriendo, hasta que de verdad están oliendo, ¿no? Siempre vivo como un poco fuga atrás. Entonces, el proceso, por ejemplo, de Huesos de Bolsillo, yo llevaba años escribiendo sobre estos personajes, sobre Álvaro, sobre Luisa, y eran historias que llevaba trabajando en el taller de Samantha Schweblin. No sabía
hacia dónde iban. De hecho, la primera historia, el primer capítulo de esta novela, El pececillo secreto, está publicada ya en la revista de la UNAM, en Punto en Línea, y es un cuento que se puede ver online y es un cuento donde se ve que empieza a brotar esta novela, pero en realidad no hay nada. O sea, es decir, yo me doy cuenta que de 9 páginas que había escrito, necesitaba más, necesitaba contar más de esto, pero me doy cuenta mucho después, me doy cuenta cuando ya he escrito bastante, cuando he reunido hojas y hojas y hojas de estos personajes y que no sabía hacia dónde iba, y entonces cuando también gracias a mi editora me ayuda y me dice, oye, esto no es un cuento largo, no son varios cuentos, no es una colección de cuentos, es una novela. Es una novela que se tiene que contar de una forma periférica, vamos. Es una novela donde no entra, donde todo parece un poco que se cuenta alrededor, ¿no? O sea, que está Álvaro en medio, está Luis, está su relación, pero a la vez hay estos personajes que están orbitando alrededor de estos dos planetas, ¿no? Y se ve también, claro, la novela da mucho más juego que, el, que el cuento. La novela se esparrama por los bordes, ¿no? Y a mí, aceptar, vamos, yo vengo del mundo del cuento y aceptar que yo estaba escribiendo una novela cuando había escrito cuento toda mi vida literaria, fue difícil darme cuenta y de hecho, claro, es como dice, como lo vamos a leer en el primer capítulo, yo pasé de nivel, ¿no? O sea, me di cuenta de, de que también era capaz de escribir más largo, era capaz de escribir cuentos que tenían 30, 40 páginas. Y vamos, y creo que el proceso es esto, es una cuestión, uno escribe también, vamos, uno escribe porque, muy bien, porque para darse cuenta del por qué escribe, es decir, yo me doy cuenta, yo escribo porque o sea, porque escribiendo me doy cuenta de lo que pienso. Es como, y ahí entra un poco la ficción, ¿no? O sea, es decir, yo antes de convertirme o creer que soy un escritor o de haber creído que soy un escritor, yo era un lector y era un lector compulsivo de cuentos. Después me vuelvo un escritor al empezar, pero después de tiempo, ni siquiera cuando había ganado todavía esta mención de honor con un cuento que es malísimo. O sea, o sea, y darme cuenta también que era muy malo, eso es otro proceso, darte cuenta de todo esto, ¿no? Eh, entonces, sí, la realidad es que, por ejemplo, ahora estoy escribiendo otra novela, estoy sumergido en otra novela, y que es otra estructura, es más lineal, y me doy cuenta que es verdad lo que decía Flannery O'Connor, uno cuando escribe una novela siente que se le caen los dientes, no duerme bien, siento que estoy gordo y flaco a la vez, no sé, o sea, y empiezas claro, de repente voy al trabajo y me están hablando y claro, yo estoy pensando en otra cosa, ¿no? O sea, yo estoy pensando en mis personajes, estoy pensando en Nacho, o sea, yo estoy pensando en lo que pensaría Nacho, o sea, y es meterme también en esto, o sea, también darme cuenta que, por ejemplo, que yo no era, claro, que siempre uno escribe de lo que sabe, ¿no? Uno no escoge el tema, uno solo escoge lo que puede, no, uno escoge el tema, pero uno no escoge nunca lo que puede hacer vivir, ¿no? Decía Flannery O'Connor, ¿no? Y eso me pasó con estos personajes. De repente estaban viviendo en mí y ya cobraban una vida que era independiente. O sea, que tenían sus propias opiniones, su propia vida y su propia voluntad. Y yo solo lo único que tenía que hacer era pues, pararme y escuchar. Eh, Después, con relación al impacto que tiene la ficción en la realidad, para mí, o sea, es decir, para mí yo le debo toda la literatura, ¿no? Yo le debo todos los cuentos. Yo, después de la mención de honor de este cuento, empecé a ir al taller de Samantha Schweblin y voy porque había un cuento que me gustaba mucho, que se llama Perdiendo Velocidad. Yo había leído ese cuento y claro, me había hecho, como tengo esa parte obsesiva, yo quería saber todo sobre Samantha, ¿no? Quería leer todos los cuentos que había tenido. Entonces vi que estaba viendo en Berlín y fue por pura casualidad, claro, como suceden todas las cosas importantes, supongo. Me doy cuenta que está aquí en Berlín y hasta, claro, en ese momento yo no tenía, apenas estaba trabajando en una cafetería, no tenía mucho dinero, era un taller que costaba 300 euros y yo decía, a ver, ya gané, por una parte yo ya estoy escribiendo, ya gané un galardón, ¿no? Y por la otra parte es Samantha Schweblin, ¿no? Y fueron los mejores 300 euros invertidos en mi vida porque me di cuenta que yo no solo, es que no sabía escribir, es que no sabía leer. Y entonces es ahí cuando Primero un lector compulsivo, hombre. Claro, es cuando me estoy cuando me doy cuenta
que se lee de otra forma, o sea, de que se lee pausando y tratando de entender de por qué suceden ciertas cosas, de por qué sientes ciertas cosas, por qué cuando lees a veces sientes que sientes peligro, ¿por qué sucede esto, no? ¿Por qué hay tensión? ¿Por qué a veces se te rompe el corazón? O sea, y esto hay veces que es difícil comprenderlo, pero hay veces que el texto es claro cuando lo lees, sobre todo la primera vez que lo lees de forma pausada y tratas de pensar cómo seguiría el texto. O sea, lo que tú piensas que va a pasar, los mejores relatos siempre son lo que, claro, tú nunca das con el blanco, ¿no? Y bueno, después de ese cuento que había leído de Samantha, Perdiendo Velocidad, conocí en el taller conocí a un chico que trabajaba para un artista plástico, Tomás Araceno, y Javier Rosenberg, que también es un escritor. Y Javier me invita a trabajar para Tomás Araceno. Dejo la cafetería, me voy a trabajar con Tomás Araceno, que trabajé 8 años, sigo yendo al taller de Samantha Schweblin. Y ahí la ficción, claro, de un cuento que yo había leído me había llevado a todo esto. Ahí conozco también a Ana Garbus, a mi editora, conozco a Chuy, o sea, es un cuento claro, que me dio ahora o sea, cómo yo de este cuento, yo trabajo en una galería, pero es algo que nunca había hecho, yo he estudiado Derecho, o sea, es decir, yo nunca en mi vida había agarrado un martillo. Cuando voy a trabajar ahí, yo todos los días pensaba que me iban a echar, todos los días iba a trabajar ahí y hacía como que sabía, pero vamos, o sea, entonces sí, o sea, la literatura ha cambiado y de alguna forma todos estamos reunidos hoy por ese cuento, por Perdiendo Velocidad. Imagínate tú. Bueno, estudiaste Derecho, no eres el único. O sea, en estos días estuve ahí un poco investigando porque me sonaba y he descubierto que un montón de escritores empezaron con estudiar Derecho y luego en algún momento se desenamoraron del Derecho, lo dejaron. Algunos no, Kafka no, por ejemplo, y se fueron por el camino de la literatura. Pero hay un punto en común, creo, entre el derecho y la literatura, ¿no? Son dos formas a través de las cuales la palabra cambia el mundo. La literatura creo que cambia el mundo, de alguna forma. ¿Cambió el tuyo de mundo? Sí, vamos, sí, me enseñó creo, a escribir de alguna forma, sí, y también a darme cuenta que, por ejemplo, que a mí, yo no era muy bueno en la universidad también, entonces, claro, pasaba todos los exámenes y todo porque más o menos estudiaba el día antes y sabía más o menos dónde encontrar las respuestas. Entonces, para mí esto es lo más importante. O sea, yo en la literatura también, lo estoy escribiendo, yo sé que si tengo un problema, tengo mis libros y voy a encontrar ahí la respuesta. O sea, si tengo un problema, ahí está la respuesta. O sea, en los cuentos que me gustan. Entonces, eso es. O sea, si tienes un problema de derecho, pues vas al Código Civil, al artículo tal, ¿no? Y lo sabes que está ahí, no hace falta los buenos se lo saben de memoria. Yo no me lo sé de memoria, pero sabía que estaba. Entonces iba, buscaba, ¡pam! Lo encontraba. Y eso creo que es lo que más me llevo del derecho, la verdad. Y bueno, y también eso de a veces que uno tiene que terminar cosas que tiene que terminar, ¿no? O sea, yo ya a mitad de la carrera me había dado cuenta que yo no quería ser abogado, ¿no? Pero era demasiado tarde. Mi papá me había pagado, me pagaba el piso donde yo vivía, ¿cómo le iba a decir yo que no, no? Entonces todos estos miedos, claro, siempre me hacían ir adelante, 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 hasta que llega un momento en el que te das cuenta que ya no puedes seguir más, ¿no? Y eso me pasó en Berlín. Ujú. Me pasó que yo estaba en la Humboldt y claro, es que ya no me importaba. O sea, yo ya directamente es que sacaba mis libritos y me ponía a leer ficción. O sea, estaba ahí en clase y me sentaba arriba en el anfiteatro y decía, es que a mí esto no me da igual. Entonces, claro, pero darte cuenta de eso es difícil, ¿no? O sea, supongo que Claro. a todos nos pasa que es eso, que hay veces que tiene la respuesta, pero es difícil dar el paso, ¿no? Claro. Y luego, pues entonces tuviste la posibilidad de trabajar, digamos, entre los bastidores de lo que es el mundo del arte. Y creo, bueno, es mi lectura obviamente, que fue una experiencia un poco bueno, que te formó también como escritor. O sea, hay un cuidado a la hora de escribir que te viene probablemente de este trabajo, creo, y también del hecho de que vengas del cuento. El cuento es la capacidad, ¿no? Se tiene que tener la capacidad de resumir. Y esta es una novela en donde no hay palabras que sobran, nunca. Por eso es un poco tramposa. Es un cuento disfrazado de novela. Ujú. Eh, no sé, hay algunas
O sea, yo que conocía tu biografía, por ejemplo, descubrí un guiño a la obra de Tomás Saraceno, ¿no? En uno de los cuentos, capítulos, fragmentos en donde hablas de las arañas. Ah, sí. En algún momento hay una descripción de arañas que dice, esto me suena. Sí, totalmente, de las cristóforas, ¿no? Claro, yo, como Tomás Saraceno hace uno de sus trabajos son las arañas y tiene la colección de arañas más grande del mundo. Y nosotros en el estudio teníamos un montón de arañas, les damos de comer a las arañas. Las arañas se ponen en unos cubos de fibras de carbono y tejen su, ¿cómo se llama? Su Telaraña. telaraña. Y esto se pone en una vitrina de cristal y es una obra de arte, ¿no? Lo interesante de esto es que él hace experimentos sobre el tipo de arañas que son. Y estas arañas de las que yo hablo son citóforas que son arañas que son sociales. Entonces estas arañas, claro, tú las pones comparten la comida, las pones en la telaraña y se marcan ellas sus propios territorios, pero no se pelean ni nada. O sea, ellas viven totalmente felices, se podría decir, dentro de su telaraña, dentro de este mundo que es el pequeño cubículo en el que un poco se les pone a vivir. Y ese sería un guiño un poco a esto que, claro, que había... Ahora, claro, tú le vas tomando cariño también a las arañas, ¿no? Hay arañas que tienen nombre. Eso cuando yo supongo que le pones un nombre a un animal, ya incluso que sea una araña, se muere y tú dices, oh, se murió ¿no sabes? O sea, se murió Susana, entonces es un poco, joder. Pobrecita. Sí, me pareció, bueno, conocía esta parte de tu trabajo, claro, y me pareció que tú estabas en esta novela experimentando un poco con los personajes, tal como hacía Tomás con las arañas, ¿no? Los pongo aquí a ver cómo se mueven, si tiro de este hilo, si socializan entre sí o no, y además muchas cosas no se ven. O sea, en la novela mucho se cuenta, pero mucho no se cuenta. ¿Cómo no? Los hilos de la telaraña, que a veces se ven, a veces no, no sabes dónde está la araña, qué estará haciendo en este momento. Bueno, entonces, yo diría que podríamos empezar con proyectar el tráiler de la novela y entrar en el vivo, ¿no? Entonces, huesos de bolsillo. ¿Por qué este título? Explícanos de qué va este título. Antes Bueno, de empezar a leer, la que nos tienes que novela, la decir. novela Álvaro hace referencia a los huesos que él carga, son todos los secretos que su familia está llena de secretos. Sus padres murieron cuando él tenía 9 años en un accidente de tráfico y se murieron en estas circunstancias un poco que no se sabe nunca en la novela, tampoco es demasiado importante, no es un misterio, y que él se encarga un poco
lleva todas estas historias de su familia, toda la historia de su papá, de su mamá, las lleva en el bolsillo siempre, las carga, entonces se pone ahí a pulirlas, ¿no? Un poco, todos los huesos, y dice que esos huesos tintinean en su bolsillo aunque esté quieto, ¿no? Aunque no se mueva. Entonces eso, son todas estas historias y sobre todo secretos, ¿no? Familiares que todos llegamos a tener, cosas que en nuestras familias, claro, nunca hablamos, pero sabemos que están ahí. Es eso. Muy bien. Secretos que el protagonista narrador, digamos, va coleccionando a su pesar desde que era pequeño, pero ocurre algo, ¿no? Este encuentro que acabamos de ver y que ahora vamos a leer, por el cual se desencadena la narración y nosotros entonces vamos sacando uno a uno esos huesecitos del bolsillo de él. Y de otra gente más, porque luego hay un purpurí, hay un bestiario de personajes que se entrecruzan también con Álvaro y cada uno tiene su hueso. A veces lo saca él, a veces lo saca Álvaro, a veces no se sabe quién lo saca, pero en algún momento estos secretos, estos misterios, pues se desvelan, en parte por lo menos, ¿no? Sí, obviamente, sí. También, es decir, Álvaro tiene una caja debajo de su cama donde es frágil y él escribe, él tiene todos sus escritos, tiene escritos sobre sus novias, sobre sus padres y esta niña, ella conoce a Luisa un día de Halloween y esta niña se hace su amiga y un día encuentra esta caja debajo de su cama y empieza a leer todos sus secretos. Entonces ellos se comunican a través de la literatura, es decir, ellos se comunican a través de esta caja donde ella también empieza a dejar cuentos, empieza a dejar apuntes. Llega el momento en el, claro, como nosotros estamos leyendo la caja y Luisa también le deja cosas, no sabes quién escribe, quién está escribiendo los cuentos que nosotros estamos leyendo. Hay veces que yo tampoco lo sé. Entonces, Vale. ¿Queremos leer el primer vamos a ir, capítulo, te parece? vamos a alargar. Porque me parece un incipit. Bueno, tú dices, ¿no? Es algo que había escrito ya años atrás, que se publicó, y parece mentira, otra ficción, porque es un incipit buenísimo, buenísimo. Es que es difícil que un personaje te pueda caer tan bien como hace Luisa en estas pocas páginas, creo. Entonces vamos a alargar. El pececillo secreto. Hoy he pasado de nivel. A que suena pura locura. Pues imagíname aburrido, con los codos apoyados en el escritorio, las mejillas apachurradas por los puños, harto de leer en mi pantalla una historia deshonesta y mala. Mi historia, mis palabras. Entonces hice lo mismo que había hecho en los últimos tiempos. Apreté fuerte el botón de borrar y traté de escribir un cuento que hiciera brincar a alguien de alegría, donde hubiera confeti pero también oscuridad. Una historia que, cuando la persona ha dejado de saltar de felicidad, sigue rebotando en su caja torácica como una pelota de ping pong, incluso si está inmóvil. Así son mis historias favoritas. Pero alguien como yo, en el estado en que me encontraba, era incapaz de sacar a pasear sus estrellas. Tenía los dedos muertos, helados sobre el teclado, la boca muda, el corazón no me arrancaba. Era como si las palabras se hubieran puesto de acuerdo para no tocar más a mi puerta, abandonándome para siempre. En ese drama pensaba, cuando el timbre comenzó a sonar. Ring, ring, ring. ¿Puedes oírlo? Así suena el timbre de casa. Igual al zumbido funesto de una abeja atrapada en una botella de refresco. Ring, ring, ring. Si no atendía la puerta, pronto el ruido se esfumaría. Ring, ring, ring. Pero el estruendo seguía sonando, taladrando mi mente. Me levanté de la silla empujándola hacia atrás. El suelo vibraba con cada paso, la madera crujiendo bajo mis pies descalzos. En el trayecto a la puerta ensayé la retahíla sobre el respeto al derecho ajeno que, etcétera, etcétera. Palabras que iba a escupir a quien me quemaba el timbre. Quité los 13 cerrojos y abrí la puerta de un jalón. Una niña sacada del mismo Averno o de un concierto de Slipknot me miraba con las cejas arqueadas, pasándome el escáner de arriba abajo. Llevo horas esperando, cejas aún arqueadas,
Mi mamá dice que no se puede abrir la puerta sin preguntar antes quién es. Es peligroso, ¿sabes? Hola, niña vagabunda, dije. Los timbres no. Oye tú, alto ahí. Mano hacia adelante. No soy ninguna vagabunda. Vivo en el cuarto. Y hoy es Halloween. ¿Dulces o travesura? Las luces rojas de sus tenis se encendieron, alumbrando el rellano. Su pequeña cara estaba pintada de verde musgo. Cicatrices de plástico le colgaban flojas del cuello y los brazos. Abrazaba una calabaza de plástico algo descolorida, gastada. En general, la niña tenía un aspecto bastante decadente. Dulces o travesura. Todo lo que pude ofrecerle eran unas pastillas de Halls de miel, muy efectivas para el alivio de garganta seca. Ah, también eres uno de esos que odian Halloween, ¿no? Dijo. Su dedo me apuntaba acusadoramente, casi sobrepasando el marco de la puerta. Por favor, saca tu garra de mi mundo, dije, pero solo en mi cabeza. Quería darle una chance a la mocosa para que recapacitara por sí misma acerca de su exceso de confianza. Eso sería más enriquecedor. Mira, niña, no creo que la tradición de ningún pueblo vaya a desaparecer si un día al año te vistes de metalera o lo que seas, dije. Lo que me molesta es que soy una zombie, ¿sabes? Y ya sé lo que pasa aquí, señorito. Eres como la frau rancia del segundo, que es que soy demasiado mayor como para pedir Halloween. Estoy harta, cejas de nuevo arqueadas, de que los más grandes no puedan divertirse como los pequeños. Llevo tenis con luces. ¿Acaso son solo para bebés, listo? De los pantalones saqué un billete arrugado. Lo planché con las manos y lo acerqué a los ojos de la niña, ondeándolo. ¡Qué suerte, dinero! Dije. Ahora puedes comprar toneladas de azúcar con esto. La niña sacudió la cabeza, dio un paso hacia adelante, y las luces rojas de sus tenis volvieron a encenderse, colándose dentro de mi departamento. Le dije, mocosa, creo que te estás pasando de la raya, e hice el ademán de cerrar, pero ella empujó la puerta con la mano abierta. Odio que me digan mocosa. Mi nombre es Luisa y hoy es mi cumpleaños, y uno puede hacer lo que le da la gana el día de su cumpleaños, como comer tacos de espaguetis o ver los departamentos de los vecinos. Lo que no se vale es robar o matar a alguien. Eso no. De ahí en adelante, todo está permitido. Eso dice mi mamá. Así son las reglas. Yo no las inventé. La niña miró dentro de la calabaza de plástico. Tramaba algo. Levantó la vista, me miró a los ojos e hizo una magia hacia la derecha que me tragué, pasando entre mi costado izquierdo y el marco de la puerta. Las luces rojas de sus tenis parpadeaban por el pasillo de mi departamento. Quiero que me imagines corriendo tras ella. A mitad del pasillo me detuve de golpe. Regresé a la puerta a echar los 3 cerrojos, pero enseguida tuve que quitarlos. No fuera a ser que la niña decidiera escapar y no pudiera salir, y yo quedara atrapado en casa con un animal rabioso. La encontré en la cocina paseando sus manazas por la encimera. Los cuartos y la cocina están en el mismo lugar que mi casa, pero aún así estás muy diferente a la mía, dijo señalando alrededor. Las cosas que parecen iguales y no lo son hacen que me sienta rara. Cabeza hacia atrás y ojos en blanco. ¿A ti no? Podía apostar a que a pesar del aspecto decadente de la niña, sus objetos, sus lámparas, sillas, libros, las mismas paredes de su cocina, no tenían el aspecto raído de mi departamento. No me malentiendas. Me gustan mis paredes agrietadas como la cáscara de un huevo, mis sillas del mercadillo de Volkswagen Platz, mis libros. Lo que quería decir a la niña era que mis cosas, las cosas de aquí abajo, seguramente se verían diferentes a las de arriba. Prometo que quise decirle algo bonito que había leído en una revista de cotilleo, o era un ensayo, algo sobre la identidad. Eso era lo que pensaba, exactamente lo que quería decir. De verdad, pero claro, la idea había que bajarla de una nube y enseñarla. Las palabras, lo sé, soy un pesado. Todo parece muy normal por aquí, sí, dijo abriendo el refrigerador. Pensé que el depa de alguien que no sale de casa olería asqueroso. ¿Cómo sabes que no salgo? Dije abriendo la ventana por si acaso. Los únicos que te visitan son los que te traen la compra, dijo empujando la puerta del refrigerador. Si el portero lo sabe, el edificio entero lo sabe. Él es lo más chismoso que conozco. Pero platica conmigo, ¿sabes? Y me cae genial, porque habla mal de todo el mundo. Se puede aprender mucho de uno mismo cuando se escucha hablar mal de la gente. Eso dice él. No sabía que tuviéramos portero. Dice que eres un vampiro. Ojos entreabiertos y frente arrugada. Eso no lo sé, pero seguro eres un demente. Me diste 20 euros. ¿Y qué si me compro la droga?
Mi mamá derribaría tu puerta y te mataría. ¿No tienes a alguien que derribe puertas y mate por ti? Dije, ¿no deberías estar con tus padres el día de tu cumpleaños? Mi papá murió el año pasado, dijo mirando sus tenis. Vendimos la casa y mi mamá y yo nos vinimos a vivir a Berlín. Odio este lugar. Extraño mi casa. Escuché que tú también eres de México. El lugar donde nacimos no debe pronunciarse en voz alta. Funciona como magia negra que libera la peor de las nostalgias. Interrumpí a la niña y me eché a hablar. Una persona solo tiene dos casas, Luisa. La casa donde crecimos y la del cementerio. Todos los demás lugares, como este, son una sucesión de espacios grises que se empalman unos con otros hasta parecer el mismo. Un sitio oscuro que nunca terminamos por descifrar. ¡Wow! Ojos y boca muy abiertos. Es muy atormentado lo que dijiste. Me gusta, pero tengo que pensar más sobre eso. Una de sus cicatrices de plástico cayó al suelo y ella simplemente se cogió de hombros, tan fresca. Es hora de que te vayas, Luisa. Gracias por la visita inesperada, quise decirle. Pero ella soltó una sonrisa que enseñaba todos los dientes. Estaban cubiertos por el papel plateado de los chicles, también las muelas. ¿Un tour por el resto de la casa?, dijo sin bajar aquella sonrisa. ¿Qué he sentido durante el tour? Tuve que patear ropa bajo de la cama para allanar el camino. A ella le pareció gustar el juego, pero el asunto siguió dándome vergüenza. Sobre mi mesita de noche había un libro de autoayuda, y no un libro de cuentos o un cómic. Me disculpé, y ella tuvo la elegancia de hacer como si no me escuchara, como si no le importara en absoluto. Abrió el grifo de la bañera, su palma midiendo la tibieza del agua. Después asintió y sentí que había superado un test. Acercó la botella de champú a su nariz y sacudió la cabeza como una cobra. Leyó la etiqueta, nariz arrugada, y se echó a reír. Sí, a carcajada limpia, mirando mi pelo de reojo y de vuelta a la etiqueta, como si los recipientes del champú de menta anticalvicie fueran los mismos de lo que estoy hecho, y ella estuviera leyendo la pócima para poder ver a través de mí. Lo admito, fue grosero haberle arrebatado el champú, pero no podía correr riesgos. Ninguna niña debe cargar una losa que no le corresponde, no es solo lo justo. A partir del incidente, el humor del tour se vino un poco abajo. No dejé de sentir la ansiedad acumularse en mis piernas, en la barriga. Estoy exhausto, dije espachurrándome en el sofá. Luisa se sentó a mi lado con las piernas cruzadas, como una señorita. ¿Sabes qué sería súper diver?, dijo ella mirando dentro de su calabaza. Regresar a nuestras casas solo a comer y a platicar con nuestras mamás y a regar plantas, pero jamás, pestañas levantadas, a dormir. Nunca. Dormiríamos exhaustos, ojos fijos en mí, en las camas de otras personas, en otros edificios o en hoteles, pero hoteles súper limpios. Nada de pelos en las almohadas, ¿sabes? Y por la mañana nos lavaríamos la cabeza con otros champús, aunque fueran de menta y para pelones. Sus palabras. He leído algo así, dije. La idea se llama poligamia residencial. Sí, una poligamia residencial, dijo la niña como tratando de guardarse las palabras. Dormiríamos lo máximo posible en otras casas. Por la mañana desayunaríamos la comida de sus dueños. Nos probaríamos su ropa, tocaríamos todas sus cosas. Nos veríamos a nosotros mismos frente al espejo. E imaginaríamos cómo es esa gente, sus vidas. ¿Entiendes el juego? No tienes muchos amigos, ¿verdad? ¿Qué podría decir? Ya sé, cualquier cosa menos eso. Es más fácil decirlo de donde te encuentras, colega. Tú tampoco tienes amigos. Eres muy mal educado, ¿lo sabes? Vámonos, Sonny, dijo mirando dentro de la calabaza de plástico. Espera, dije. ¿Tiene nombre tu calabaza? ¿Tiene nombre tu calabaza?, soltó ella en tono de burla. Las calabazas no tienen nombre, que yo sepa. Hablo con mi pececillo secreto. No solo los perros salen a pasear, ¿sabes? La niña estiró los brazos y me dio la calabaza. Tu pez parece un poco raro, dije. Tu cara es un poco rara, dijo quitándome la calabaza. Sonny es así, y no me importa que pienses que es asqueroso. Lo encontré nadando al levantar la tapa del baño. Es un regalo. ¿Sabes cómo lo sé? Porque justo mi madre había dicho que había pasado de nivel. ¿Qué significa eso?, dije muriéndome de ganas por saberlo. Mira, hace un año, cuando era pequeña, todos los frijoles que plantaba en algodón se podrían. Dejé de ponerles tanta agua, los acerqué a la ventana para que les diera el sol
Los cuidé cada día hasta que crecieron súper grandes y ¡shazam! Mamá dijo que había pasado de nivel y ahora tenía permiso para tener animales. ¿No es una coincidencia que Sonny y yo nos conociéramos ese día? Es como si todos esperáramos un signo del destino que nos marcara el rumbo. Unas gotas salieron de la calabaza y aterrizaron en mi camiseta. La niña pasó el dedo por la mancha, lo olió y siguió hablando. Por cierto, me tengo que largar. Las reglas dicen que no se puede pasar demasiado tiempo en casa de adultos. Seguro que por estar atormentado de ser un demente, jajaja, no te das cuenta de esas cosas. Es una suerte que me dé cuenta de esas cosas. Seguí a Luis hasta la salida. Abrió la puerta y ya salió del departamento. Aunque lo intentes, dijo dándose la vuelta, no eres un vampiro. ¿Qué clase de no muerto eres? Las momias y los vampiros son narcisistas y clasistas, dije. No creo que les interese invitar a su club a alguien que no sale de casa desde hace meses. Me gusta que los grupos de la sociedad sean permeables, así que mi única oportunidad de ser uno muerto es un zombie, ¿no crees? La niña sintió, boca abierta incluida. Se tocó la frente, como si ese gesto le ayudara a examinar mejor la situación, y subió una mano para chocarla. ¡Boom! Alguien pasó de nivel, dijo manteniendo esa mano en el aire. Consideré lo de no chocarla por lo de las miles de bacterias en su mano, los posibles contagios, ¿me entiendes? Pero la verdad es que quería borrarle la impresión de que era un maleducado. Y después de todo, había pasado de nivel. Daba igual de lo que se tratara. Así que le di esos 5, tratando de juntar las manos lo menos posible. Luisa recargó la calabaza contra mi pecho. Sonny te hará compañía. Lo puedes sacar a pasear si quieres, te vendría bien. Pero después no vayas a quedártelo. Sé dónde vives y tiraría esa puerta abajo para matarte. Sus pequeños puños retorcían un cuello imaginario. Y antes de que pudiera decir algo, corrió escaleras arriba, subiendo los escalones de 2 en 2, como es la única forma elegante que hay en el mundo para subir escalones. Las luces rojas de sus zapatos se desvanecieron, pero desde arriba se escuchó todavía un grito. ¡No necesitas el chapú de menta! El eco de su vocecita se deslizó escaleras abajo, rebotando en las paredes, devorado por el silencio. Observé mis pies. Las puntas de los dedos no habían rebasado el límite entre mi casa y el rellano. Tardé unos segundos en echar los 3 cerrojos. Luego fui directo al escritorio, a colocar la calabaza sobre el teclado, para que pudieras echarle un ojo, para que me creyeras que he pasado de nivel. Así empieza entonces la novela, pero claro, dijimos que la historia empieza mucho antes. Este solamente es el momento en el cual nosotros comenzamos a entrar en la vida de Álvaro, en la vida de Luisa, en este Berlín, en este Neukölln. La novela se desarrolla en el barrio de Neukölln. Los protagonistas, todos los personajes viven vidas al límite, creo. Al límite de la salud mental en algunos casos, al límite de lo que parece correcto hacer. Es interesante que hayas escogido una pareja de personajes muy, muy polémica. A lo largo de la novela, Álvaro se plantea, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, cuando pensamos en literatura, niña, persona mayor de edad, enseguida pensamos en Lolita. El autor narrador, siempre es muy difícil aquí entender quién lo pensó antes, si fue el personaje o si fue el autor, si fue el narrador. También remite a Lolita y sin embargo no se va por ese camino. Yo te estuve comentando en estos días que más que en Lolita pensé enseguida en León. Esta película, no sé si la tenéis a mente, Natalie Portman tenía 12 años, o sea, estamos hablando del año de María Castaña, en donde no hay sexo, pero la relación sí que es turbia, sobre todo porque en esa película, ¿no? León le enseña a la niña a matar. Y en este caso, Álvaro le enseña a la niña a escribir. Y como tú dices en algún momento de la novela,
escribir es una enfermedad, la está contagiando con su enfermedad. ¿Por qué una niña? A ver, creo que los niños siempre tienen ese poder de reivindicación hacia los adultos, ¿no? Tienen un poder de abrirte de salvación un poco, si se quiere, ¿no? Y fue saliendo así. La verdad es que como empecé con esto, con Luisa de repente, claro, empecé a ver que ella tenía sus capítulos donde ella escribía, donde era mayor, y, y había sido infectada, como dices tú, por la literatura. La había cambiado. Ella también tenía su necesidad pues, de comunicarse a través pues, de cartas o de cuentos, ¿no? Ella también en algún punto empieza a sacar su libro. De hecho, tiene un problema, ¿no? El día que va a presentar su libro, porque, claro, Álvaro se parece borracho, ¿no? Y es una relación, sí, un tanto polémica, claro, es una relación en la que hay una diferencia de edad abismal, ¿no? Y sobre todo porque se empieza a confundir, claro. Luisa lo ve como no sabe en un punto si es su amigo, su padre está muerto también, ¿no? Los dos comparten esto, que sus padres murieron cuando eran pequeños, lo ve un poco como padre, pero también ella se empieza a enamorar de él. Y él se da cuenta de estas cosas, se da cuenta de que está mal. Nunca, vamos, en toda la novela no pasa nada, no, es decir, pero sí que me di cuenta de por dónde iba y claro, había que también hacer un guiño, es una novela que está llena de citas literarias y de guiños y había que hacerlo a la madre de todas estas relaciones, que es Lolita, ¿no? Sabiendo que iba a molestarle a Álvaro, ¿no? Que Luisa hiciera referencia a esto, ¿no? Eh, porque él siempre, claro, él se da cuenta, de hecho eso pasa ya en el segundo capítulo, de que se pregunta a sí mismo qué está haciendo con a ver si es correcto también tener una amiga que es una niña. O sea, y es una niña que baja y se queda en su departamento bastantes horas, le enseña a escribir y no solo eso, la deja fumar y le enseña a fumar básicamente, ¿no? Porque él fuma y ella va a su casa y se queda fumando ahí leyendo en el sofá mientras él trabaja, ¿no? De hecho, la madre también se lo pregunta, ¿no? La madre de Luisa le invita para conocerlo y ve que, pues nada, que directamente es inofensivo porque es solo un demente, ¿no? Entonces, le deja continuar con esta relación. Claro. Se queda en su casa, fuma y toma Y mezcal, toma mezcal. toma tequila, porque Sí, en todo esto el punto en común entre esta niña y Álvaro es justamente el hecho de ser mexicanos, a pesar de que el nombre mismo del país no se puede pronunciar en voz alta, digamos, es difícil eh, entender exactamente la estructura temporal de la novela, pero lo que queda claro es que el presente está en Berlín y México vive en los recuerdos, siempre. Y claro, son estos recuerdos de la infancia de Álvaro lo que creo que labran un poco, ¿no? la relación, que alimentan la relación entre esta niña y el protagonista. sí, efectivamente, sí. De hecho, sí, la segunda parte de la novela son casi todos recuerdos, ¿no? De Álvaro, son de situación en México. Y también es esto, lo que comentabas, es un poco que sí, que se ve de una forma periférica, pero también es un México que es un poco, es decir, que es mío, es muy mío, es un texto, se ve Tlaquepaque, donde se ve Tlajomulco, ¿no? Se ve que va y le da de comer a las vacas el niño, y son los recuerdos, son sus recuerdos, pero también es como también el Berlín, ¿no? Que hay, que está presente, pero no está presente, como en toda la novela, ¿no? Es decir, que lo ves, pero, es decir, yo lo que creo es que, o por lo menos en mi forma de trabajar, es que hay un montón de cosas es decir, autobiográficas que yo que es que utilizo lo que sé. Es decir, pero al cambiarlo, al empezar a escribir, todo muta. Y es decir, Berlín también, por ejemplo, en Herzbergplatz que hay un parque, es el parque donde yo voy y salgo con mi perra. En la ficción hay una colina, cosa que no existe en la realidad, ¿sabes? O sea, yo me la invento, claro, porque yo estoy escribiendo, de repente veo otras cosas. Entonces, muta también bastante, es decir, pasa a ser mis vivencias personales, de repente pasan a ser otra cosa, pasan a ser ficción, ¿no? Por ejemplo, el otro día que estoy escribiendo ahora otra cosa, estoy escribiendo acerca de este chico que tiene una relación un poco tormentosa con tus padres, ¿no? No, Álvaro los mitifica un poco y los escribe. Entonces yo también me tengo que meter, claro, yo también me tengo que meter y empezar a pensar como el otro personaje.
Entonces yo me estaba acordando de que mi papá a mí de repente cuando yo era pequeño me preguntaba, hacía un juego, un tipo de juego de ¿a quién quieres más? ¿A tu tía Lupita o a tu tía Mari, no? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Y ese juego, de repente viéndolo desde el otro prisma, empieza a ser un poco macabro, ¿no? ¿Sabes? Empieza a ser un poco como... Entonces hay que tener cuidado sobre todo esto, ¿sabes? O sea, a mí me gusta dejarlo y saber que la ficción también tiene su propio poder y no empezar a ver que, ¿sabes? Porque si empiezo a analizarlo de repente, claro, empiezo a darme cuenta que algo que nació un poco inocente cambia, empieza a mutar, ¿no? Y ya veo a mi papá de otra forma y veo este juego de otra forma. Y hay que tener cuidado con los recuerdos, ¿no? Yo lo que me digo siempre, no hay que darle, o sea, no hay que darle demasiada importancia. O sea, la verdad es que lo que recordamos, la memoria, otro de los temas en la novela es bastante, es decir, desconfiable, por así decirlo. O sea, uno Exacto. recuerda, es Lo que bastante, es quiere. la historia que nos contamos, ¿no? Exacto, sí. Es uno de los grandes temas, creo, de tu obra, de tu novela, de algunos de los cuentos o de todos, tal vez, es exactamente cómo la narración plasma la realidad de cada uno. En el momento en el que Luisa lee los cuentos de Álvaro, pues entonces empieza a entenderle más, porque si no, él es el vampiro. Exacto. En un principio es el maestro, si queremos, es el amante, se lo pregunta, pero son los cuentos luego los que le dan como las pistas para entenderle finalmente. Sí. Y hemos hablado de Berlín, entonces, lo que acabas de decir, ¿no? Sobre esta Berlín que es un poco como fumosa, ¿no? Se ve y no se ve, como aparece a través de los nombres de las calles, aparece a través de los nombres de la comida, el Bratwurst. Y cada uno de nosotros, creo que los hispanos, bueno, tú además es que como cursaste como Álvaro la Deutsche Schule, tal vez no tuviste los problemas de muchos otros aquí en Berlín, pero uno como migrante vive en una burbuja. Puede no tener ningún tipo de contacto real con el alemán a veces, sobre todo en la primera temporada que pasa en Berlín. Y yo me pareció que de alguna forma tú intentaste como de recrear este sentimiento, este sentido de burbuja, justamente porque Berlín aparece así de vez en cuando. O sea, una descripción muy breve, una palabra que luego no te da la pista, sobre todo si conoces Neukölln, si conoces Berlín, entras a través de esta fisura, pero no demasiado, porque claro, lo bueno de ser migrante es también, ¿no? Que uno puede cerrar los oídos y estar en su mundo. Sí, sí, de hecho se plantean también bastante explorados, ¿no? Está también que hay una escena, ¿no? Con la S-Bahn, ¿no? Donde hay un acto como de racismo, ¿no? Un poco. Eh, hay también una pelea, ¿no? También en el S-Bahn, de uno que saca un cuchillo y tal, ¿no? O Ujú. sea, son este tipo sí, de casos también de, vamos, que nosotros vemos bastante, o sea, vamos, bastante, que existen en Ecuador, ¿no? O sea, yo llevo viviendo años ahí y es verdad que vives un poco en una burbuja, ¿no? Vives, o sea, yo hablo peor alemán desde que vivo aquí que cuando tenía 18 años, o sea, es la verdad. O sea, ¿por qué? Porque mi burbuja es muy multicultural, hablo mejor inglés, pero es verdad. Yo por lo menos no hablo alemán de repente con mis vecinos, pero no, no más, ¿no? O sea, en el supermercado. Eh, Ni siquiera en el trabajo, ¿no? En el trabajo, en la galería se habla inglés, o sea, es así. O sea, de hecho, sí, hasta ese es el idioma como internacional para que todos entiendan, ¿no? Hay mucha gente que es que no habla ni una palabra. Eso me parece increíble también, pero sucede, ¿no? Llevan viviendo aquí 10 años y no saben decir nada. O sea, que eso es mi realidad, ¿no? También, y te das cuenta también de la novela. Y estos actos, por ejemplo, yo también, yo hasta venir a Alemania, la verdad es que no me había dado cuenta que nunca que no era blanco, ¿no? O sea, yo pensaba en México, esto no existía. Yo me acuerdo la primera vez que yo más o menos me di cuenta de un acto de estos, era sentado, yo ya era más pequeño, yo estuve en un internado en Alemania cuando tenía 13 años. Y mi hermano era más pequeño, nosotros estábamos en un tren y íbamos a casa de alguien, de unos amigos, ¿no?
Y me acuerdo que estábamos nosotros sentados y había unos asientos libres y llegó una pareja, en ese momento pues serían ancianos, ¿no? Y nos pidieron que nosotros nos levantáramos, ¿no? Yo en ese momento me di cuenta, pero si hay otros asientos libres. O sea, no caes, ¿no? Entonces, o sea, después claro, como nunca me doy cuenta de estas cosas, yo me levanté y era tan feliz, ¿no? Pero después de los años te vas dando cuenta que esto, o sea, no era más que algo que era de verdad que me estaban diciendo que me levantaba porque sí, porque igual pensaban no sé, supongo que yo era turco o algo, ¿no? Que eso existe bastante, o sea, eso sí, o sea, y esto sí que lo quería reflejar un poco también ahí. O sea, problemas también de inmigración, ¿no? O sea, problemas también de adaptación, ¿no? Existe también otro elemento que se llama hacer el amor con los terroristas, ¿no? De cuando Álvaro va a un Speti a comprar leche, el de Speti está cerrado porque se va a cerrar los domingos, entonces él de repente se ve que, que, que entra a un edificio donde vive, pues, No les gente. destripes toda la novela porque no No, funciona así. pero O es un sea, problema que se ve ahí, ¿no? Que esto, o sea, es un problema real también de adaptación, ¿no? Que existen guetos, ¿no? Yo estuve viviendo en la Braunschweigstraße y esto, o sea, Rixdorf y un poco más para allá, es así, es un gueto donde gente que no se quiere mezclar, incluso vas a Spielplatz y hay gente que no habla con otros, ¿no? O sea, no se mezclan. Y eso para mí ha sido un choque cultural muy grande, porque yo esto no sabía que existía, ¿no? O sea, es decir, en México existen muchos casos de clasismo también, ¿no? Pero no existe, yo no he visto que alguien que sea más por racismo, ¿sabes? O sea, es decir, hasta hace poco que cuando fui a la FIL, estaba en el taxi y había una caravana de migrantes, el taxista de repente nos dijo como, sí, porque todos estos centroamericanos, ¿no? Y es la primera vez, de verdad, que o sea, además que yo me quedo, nosotros somos unos migrantes, o sea, directamente vamos a Estados Unidos, esta gente va a Estados Unidos y este tipo diciéndome como que aquí los centroamericanos, ¿no? O sea, me quedo loco. Pero bueno, o sea, son cosas que, sí. pues mira, justo acabas de mencionar algo de la novela que yo me tuve que parar y decir, ay, Berlín. O sea, no se cuenta tanto sobre Berlín y a la vez se cuenta mucho. El momento en el que nos cerraron los Peti el domingo fue un momento epocal, marcó un antes y un después, de verdad. Realmente. O sea, pero luego Neukölln ha encontrado su forma, ¿no? Sí, ha quedado su forma ilegal, pero es verdad, o sea, es decir, además cuando empiezas a pensar el por qué, ¿no? O sea, es decir, claro, porque en realidad o sea, es decir, porque unos quieren descansar el domingo, pero esta gente no descansa el domingo, ¿por qué no los dejan vender? O sea, es decir, porque no entiendo. O sea, es como, es tan fácil, además llevan vendiendo siempre, o sea, todos vamos ahí. O sea, no, son cosas que, claro, que se pregunta Álvaro también y yo no sé la respuesta a muchas cosas. Claro. Y luego dentro de esta burbuja, yo creo que uno de los temas que tratas en la novela es también el sentimiento de comunidad, el amor, cómo se crean lazos con personas que de verdad parecen no tener nada en común contigo y luego de repente se convierten en familia, en grandes amores. Los grandes amores de Álvaro, como bien dice Luisa, son una de las cosas más fascinantes de toda la historia que él entreteje, ¿no? En su caja. Sí, es decir, sí, el amor siempre está presente. Yo, de hecho, creo que en el fondo todas las historias son historias de amor, ¿no? Incluso si las historias a uno se engaña y cree y está enamorado hasta de sí mismo, ¿no? De una cuestión de narcisismo extremo. Creo que todas en el fondo son historias de amor, que el amor es la verdad, lo que mueve, que es lo que puede ser el MacGuffin, ¿no? Lo que mueve toda la historia, vamos, todas las historias. Y esta es una historia de amor. Es una historia de amor en la que el amor no se da, vamos. Es una historia en la que si hubiese pasado que los dos se hubieran encontrado con otras edades, igual hubiera pasado, pero no así. Y eso pasa, y eso siento que pasa en el mundo real, que muchas veces nos perdemos, que hay amores que pasan fugazmente, ¿no? Y hay gente que tú te quedas atrapada aunque hayas conocido solo 5 minutos, 6 minutos. Y es así, es lo trágico, ¿no? Y son los temas que a mí me interesan, por ejemplo, también, porque también se ve con las mascotas, ¿no? Y también se ve con la muerte, y que eso también es muy mexicano, ¿no? O sea, el tema de cómo nosotros hacemos para seguir sobreviviendo cuando todas las personas que más queremos, pues se mueren, ¿no? O
sea, ¿por qué hay personas que los tienen todo, que lo tienen todo y otras personas que no tienen absolutamente nada, ¿no? Son para mí las grandes preguntas de la literatura y son las grandes preguntas en las que la gente se tiene que contestar a sí misma. Es decir, para mí la literatura no, a mí la literatura que me importa es la que no da respuesta, te da grandes preguntas. Es decir, a mí no me interesa tampoco responder nada, sino simplemente tratar de conmoverte, tratar de poner algo de belleza y que te toque y así que tú te hagas tus propias preguntas y tus propias respuestas. Es decir, yo no pretendo nunca responder nada de esto porque además no tengo ninguna respuesta. Ujú. Muy bien. Em, Otra cosa que te quería preguntar, porque antes lo mencionaste, la novela está repleta de referencias a grandes autores, sobre todo anglosajones, porque me comentabas antes que no, no encontrabas textos en lengua española, entonces al final te fuiste por la literatura anglosajona, y aún así el libro no es pedante, porque luego el problema de escribir e interpolar textos de otros autores es que luego la novela resulta pedante, resulta una novela que no le puedes regalar a un amigo porque te dice, mira, tú estudiaste filología, muy bien, sí, aquí la Biblia, muy bien, tal, muy bien, sí, sí. No. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajas con la intertextualidad? En algún momento tu protagonista dice, bueno, tu protagonista no, en realidad no es tu protagonista, sino uno de los amores de tu protagonista. Creo ciegamente que con el paso del tiempo todas las canciones originales terminarán superadas por su equivalente en cover. Dice que yo debería saberlo, que así es como funciona la literatura. Yo creo que es así como funciona la literatura. Creo que todas las historias están contadas ya, sin arquetipos de historias, ¿no? Ya, por ejemplo, no sé, ahora me viene a la mente que acabo de ver Avatar, ¿no? Avatar básicamente es Pocahontas, ¿no? Después, o sea, el otro día me leí un cuento que me gustó mucho, que es los cantantes de Turgenev, y es básicamente Karate Kid, ¿no? O sea, es decir, vas cambiando y tiene sus momentos más bellos o no, pero son el arquetipo de historias, es decir, existe, los cantantes es haciendo un duelo, vamos. Lo mismo es como Rocky, ¿no? O sea, es decir, dos personas se enfrentan y el más habilidoso el que tiene el más habilidoso es el que gana, ¿no? Es decir, y de ahí, pues, aprendes o no algo, es decir, tiene un recorrido el personaje. Pero sí, creo que es como un poco como, y creo que en el arte en general todos estamos, siempre tratamos de parecernos un poco a nuestros maestros, ¿no? Y escogemos a alguien en el que creemos o queremos parecernos, y sobre todo cuando empiezas a escribir, cuando eres más joven, tratas específicamente de que tus textos sean muy parecidos a lo que tú esperas como lector. Luego te das cuenta que esos textos pues no viven, ¿no? No viven porque tu talento funciona de otra manera. O sea, digamos que si yo estoy, por ejemplo, digamos, para poner una metáfora, yo estoy cazando, ¿no? Voy con mi perro, que es mi talento. Y yo veo un águila, que es la águila que voy a cazar, y esta águila es Hemingway. Yo digo, vamos, voy a ser como Hemingway. Y lanzo a mi perro, que es mi talento para recogerlo. Y a lo que me pasaba a mí es que mi perro cada vez que vuelve con una cabeza de Barbie, ¿no? Entonces es lo que tienes que aceptar. Es decir, yo escribo cabezas de Barbie, no, escribo halcones, no escribo águilas. Y eso es la literatura. O sea, es decir, ¿y por qué está lleno de citas literarias? Porque creo que para mí siempre ha sido, los cuentos de la literatura siempre ha sido algo light, ¿no? No es algo que puedes hablar con tus amigos, es algo como las películas, ¿no? Es algo que puedes decir, oye, mira, me leí esto, mi guía el otro día, no sé, Oppenheimer, y la cuentas como si nada, ¿no? Porque es así, porque es una historia, las todas son historias. Es decir, hay historias buenas, otras historias mejores, pero son unas formas de entretenimiento, ¿sabes? O sea, al final, el arte, ¿para qué sirve? O sea, es decir, lo importante es votar, ¿no? Lo importante es tener no sé, un programa espacial, que haya una vacuna contra el COVID, ¿no? O sea, a mí la literatura, claro, a mí me conmueve y me puede haber salvado la vida bastante veces. Yo entiendo que a la gente no. O sea, yo entiendo que a muchos sí, pero no es
tan importante. O sea, al final hay cosas más importantes, ¿no? Claro. Pero no solamente juegas con referencias literarias, de hecho hay referencias a películas, hay referencias a música sobre todo. Es una novela muy, muy sonora, o sea, en algunos momentos, claro, no me conocía todas las referencias, pero en algún momento estaba ahí como cantando, imaginándome la música. Es una forma muy postmoderna, creo que habéis trabajado muy bien también con la editora a la hora de crear este tráiler, ¿no? Una forma de jugar con diferentes medios, sobre todo porque, como tú bien dices, me ha salvado a mí la vida, la literatura, igual a otra persona no. Y de todas formas, has intentado, me parece, encontrar maneras de conectar con el público, porque la intertextualidad, el easter egg, como los llaman ahora, ¿no? Es una forma de hablarle directamente al público lector, ¿no? De conectar con sus recuerdos. Entonces me dices Pocahontas y yo digo, bueno, claro, Pocahontas yo lo he visto, Avatar yo lo he visto, Lolita yo lo he leído, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, lo haces de una forma que no resulta pesada, pedante, simplemente es un juego, como Álvaro lo hace con Luisa y le desvela de alguna forma los secretos del arte de escribir, tú abres tu biblioteca al lector. De hecho, al final no hemos hablado de la estructura de la obra, pero al final Pepe nos ha proporcionado un listado de las obras que ha consultado. Un listado que muy lejos de dejarnos... Bueno, yo al principio dije, uy señor, qué poco he leído. Es la primera vez que un moderador ha leído menos que el escritor. Son pistas, ¿no? Son formas de profundizar más, creo, en la forma como tú trabajas y en la forma como el personaje narrador piensa. Sí, efectivamente, sí. Además, sí, como he dicho antes, tiene, o sea, la novela utiliza las citas, o sea, las citas literarias, ¿no? Entonces, es decir, yo lo que quería es que, claro, la novela tiene, tú puedes leer la novela y lo que quería era que también tuviera varias capas, ¿no? Tiene varias capas siempre como eso, una cebolla, entonces tú la vas pelando, te lo puedes leer la primera vez. Es decir, yo quería un lector activo, ¿no? El lector activo de esto yo creo que es la novela contemporánea, se puede leer la novela y la va a leer como empieza hasta que acaba le puede conmover o no, pero esta es una forma de leer. Si te gusta, tú vas a ir para atrás, y vas a ir para atrás y entonces vas a ver, y vas a ir viendo que hay, que hay pues diferentes pistas a diferentes textos, a otros textos. Yo puse los textos al final porque creo que, bueno, esto es ya de Roberto Bolaño, que el lector moderno es una especie de detective salvaje, ¿no? Que va, que, y así vamos, así es la novela moderna. Es decir, que el lector tiene esa parte activa que va buscando referencias, que si quieres puedes entrar más todavía en el texto. Hay una parte donde, por ejemplo, que digo, para la gente de México sabe quién es Mario Aburto Martínez, donde Mario Aburto se escribe con Álvaro, ¿no? Él está desde su casa y quiere saber quién mató a Colosio, ¿no? Entonces él se escribe con Mario Aburto a donde está en la cárcel. Y tú si no sabes quién es Mario Aburto, puedes seguir, o sea, es decir, el juego está ahí. O sea, si tú eres alguien no sé, me imagino de El Salvador, de Colombia, no sabes quién es Colosio, pues tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, entras en ese juego, tiene tensión, eso, pero si tú quieres entrar, sabes todas estas referencias. Y lo mismo pasa no sé, hay partes de todo. O sea, es decir, yo pongo una lista y se puede ver Con qué la es lo que misma yo Berlín, con la misma Berlín, porque hay cosas claro. que uno que no conoce Berlín podría pensar, esto se lo acaba de inventar y es pura vida real. O sea, el tema del Speti que habrá escondido el domingo o del camello en el parque, que dices, ¿de dónde lo habrá sacado? No, no, eso No. es más real que la muerte misma. Ujú. Pero claro, hay un momento en el que el juego es con el público, como bien dices. Entonces, hemos hablado de tu proceso de escritura, empiezas como lector, empiezas a escribir y ahora te lees para un público. ¿Cómo cambia ahora tu forma de aprocharte a la escritura? Ahora que, claro, no es lo mismo que escribir y poner tus cuentos en la cajita.
no sé, yo creo o sea, cada vez es decir, como algo, cada vez has pasado de nivel y quiero pasar, o sea, es decir, tú compites contra ti mismo y quieres competir contra ti mismo, o sea, y para mí, a mí me interesaba, por ejemplo, todavía me sigue interesando, pero en este libro en específico me interesaba mucho jugar con la forma, ¿no? Y encontrar nuevas formas de narrar, o sea, es decir, es que un cuento que sea solo de cartas, cartas que recibe que no, en un buzón, ¿no? Eh, cosas así. Y esto te lleva son problemas, es decir, son cuestiones que te llevan al límite de tus fuerzas, al límite de lo que tú sabes y lo que eres capaz de hacer. Y eso es lo que me interesa a mí, o sea, me interesa, ahora estoy haciendo otra cosa que también, que espero que me lleve al límite de lo que sé, al límite de mis posibilidades. O sea, es decir, encontrarme con problemas. O sea, para mí, yo es que no, cuando me siento a escribir, no, o sea, no soy feliz. O sea, es decir, no tengo dicha. O sea, no es decir, no, me gusta haber escrito, que es diferente, pero siento peligrosidad a veces cuando escribo y siento que estoy ahí, pero es algo que tengo que hacer. Si no lo hago durante varios días, estoy muy de malas, o sea, estoy ahí, estoy pensando que algo me hace falta, ¿sabes? O sea, estoy pensando en estos tipos de problemas que tengo que solucionar y esto es totalmente, es decir, son cosas totalmente sin importancia, que a nadie le importa en el mundo más que a mí. O sea, son pequeños mundos y supongo que todos tenemos eso, o sea, tenemos nuestras pequeñas obsesiones en las que queremos llegar hasta el final. Y para mí, eso es la literatura. O sea, es decir, a mí me pasa como lector. O sea, hay veces que, por ejemplo, me pasa mucho con Borges. Me pasa que tengo la sensación de que soy demasiado estúpido para entender todas las citas literarias. Entonces o sea, soy capaz de disfrutar el texto, soy capaz de saber lo que me trató, o sea, es decir, de sacar un mensaje, pero soy incapaz de este hombre que era una biblioteca, de saber todo lo que me está diciendo. Entonces yo de alguna forma, pues como me hubiera gustado que mi amigo Borges me hubiera puesto igual una lista, ¿sabes? Pues yo la puse, ¿no? Ujú, sí. Entonces, No, estaba pensando que justo tengo una amiga que escribe sobre las listas de Borges. Así que igual te la puso, pero escondida. igual, nunca, ¿ves? Pues Borges. No fui tan salvaje, ¿no? Em, te quería preguntar. Ah, sí. Em, hablemos de lo que hay detrás, de lo que se ve en filigrana si sabes analizarlo, creo, pero que pasa un poco desapercibido y es la parte experimental. Experimentas mucho, escribes en segunda persona. Creo que la mayor parte de la novela está escrita en segunda persona. Y, y claro, yo te conozco, entonces hemos hablado de los puntos en comunes con el protagonista. Y ayer estuve pensando, digo, es muy raro. O sea, tiene razón Luisa, Álvaro, muy raro usted, la verdad. O sea, me imaginaba como Alicia a través del espejo, ¿no? Que habla consigo mismo, además de tú, y hay un mundo paralelo detrás que se está engendrando casi. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué? ¿Por qué el tú? Porque me parece como que tiene un tono muy personal, tiene un tono que le habla al lector también, o sea, que tú te puedes poner de verdad es decir, en el papel del protagonista, o sea, te están hablando, o sea, vas y te sientas, vas y no sé, o sea, es un tono bastante imperativo también. Y por supuesto, como todo, yo nunca me he inventado nada. O sea, esto a mí, la primera vez que lo leí fue con David James Poisson en El cielo de los animales, que hay un cuento que es en segunda persona que a mí me abrió la cabeza. O sea, porque además, yo alguna vez, de hecho, en el taller de Samantha lo había llevado y había gente que le choca bastante, pero a mí no me había chocado. O sea, a mí me pareció bastante interesante, pero nunca pensé que había gente que de verdad le iba a chocar la segunda persona. O sea, como si fuera algo que en la literatura no se pudiera utilizar, ¿sabes? O sea, también como la parte coral, ¿no? Hay veces que el nosotros y todo esto, depende cómo está utilizado todo, ¿no? Pero es bastante interesante, o sea, es decir, te da otro punto de vista también, pone al lector en otro lugar donde no te pone la tercera ni la primera persona y por supuesto la tercera persona que es más clásica, ¿no? Donde hay un narrador. De hecho, Entonces, creo que solamente en un fragmento se utiliza la tercera persona. sí, Ayer, mientras lo estaba analizando otra vez, hay un fragmento solamente que entonces me quedé como, estoy
¿soy yo que me estoy confundiendo ahora? ¿Por qué ahora de repente me está hablando en una persona que no entiendo, que no Sí, encaja, que es la persona tradicional? Porque si no, ujú, luego tenemos confesiones en primera persona. A veces parece que uno está en una consulta del psicólogo y no entiende si es un monólogo interior de uno de los personajes, si de repente está hablando con alguien más. Lo acabamos de ver en el primer capítulo, digamos. Es fácil, ¿no? Le dice en algún momento a Álvaro, juzgar ahora desde tu lugar, sí, colega. sí, Que tú dices, a ver, ¿está hablando conmigo? ¿Está hablando consigo mismo? ¿Con quién está hablando? ¿Con Luisa? No sabemos, ¿no? Se queda todo... sí, ese es el único punto donde habla con el lector directamente, ¿no? Al principio, porque está escribiendo un cuento que no puede escribir, ¿no? Ujú, Entonces, pues se sienta y habla con el lector, pero no vuelve a suceder en toda la novela. claro, Y después hay alguno que es como es más clásico, ¿no? Está en tercera, no sé, ahora no sé si es Bim Bam, ¿no? Un fragmento. exacto. Entonces es como, claro, porque lo necesitaba, no estaba la protagonista, lo estaba porque está escrito por Álvaro y es algo más clásico, por así decirlo, ¿no? Ujú. Eh, Más clásico, más duro también. sí, Porque uno de los... No diría yo que es un tema, sino que es algo de la que la novela está totalmente empapada, que es la violencia. Hay violencia por todos lados. No solamente violencia física, a veces es una violencia sutil. De hecho, lo que acabamos de leer, Luisa es violenta en el momento en el que irrumpe en el mundo de Álvaro, le desbarata por completo, tanto que él empieza a pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo yo aquí con una niña? mm, Eh, por, no por qué, sino es la violencia algo que nos acomuna, que nos une de alguna forma. La violencia que hemos sufrido es una forma de conectar con los demás. o sea, a ver, como decía Carlos Fuentes, ¿no? Los mexicanos al parecer solo sabemos festejar con violencia, ¿no? Supongo que lo tengo tan metido, ¿sabes? O sea, pues, no sé, en las fiestas patrias, cuando vas, hay los cohetes estos que te pueden sacar un ojo, hay gente que de repente empieza a tirar botellas y descalabra un güey, ¿no? O sea, no sé, son cosas que están tan metidas también. Somos capaces de mucha belleza, pero también somos capaces tenemos algo intrínseco con esto, ¿no? Yo no sé las respuestas tampoco. Pero supongo que en todas partes, ¿no? Pero también, o sea, en relación al libro, como que es también tratar de crear cierta tensión, ¿no? O sea, es decir, tratar de jalar al lector siempre para que se quede leyendo la novela y no vaya, pues, a hacer otra cosa, a lo que hace, a las personas, ¿no? De a ver por la Ya ventana, o a sabes ver lo que la hace. tele, o a ver una película, que puede ser bastante entretenido, ¿no? Entonces supongo que esto yo lo aprendí de Samantha Schweblin, ¿no? Que hay partes que tienen que tener velocidad y tienen que tener tensión, y toda historia que merezca la pena siempre tiene eso, porque en el lector y también en los escritores existe cierta resistencia siempre a leer, ¿no? O sea, es decir, hasta que tú te sumerges de verdad, cuando te sumerges en una novela o en cualquier texto, el mundo puede estar cayéndose porque da igual, tú estás metido ahí. O sea, pero hasta que llegas a ese punto, existe resistencia. Es decir, tú estás Ujú. pensando en otras cosas, dejé el pollo hirviendo todavía o no, estás leyendo, no sé, se me irá, no sé qué hora es, igual tengo que llamar a mi tía, ¿no? O sea, y todo esto está pasando hasta que de verdad te sumerges. Entonces, a mí lo que me interesa también es hacer que las personas, o sea, que el lector se sumerja lo más rápido posible, ¿no? Y Ujú. encuentre, es decir, después ya lo difícil es tratar de poner un poco de belleza en cualquier texto. Después ya cuando lo logras, pues hay veces que no era lo que tú esperabas, pero tienes que agarrarte a ese tipo de belleza con lo que tengas, ¿no? O sea, porque crear algo así es muy difícil. Es decir, yo lo veo como el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? O sea, veo que el doctor Frankenstein piensa que va a crear algo totalmente bello y lo levanta y dice, está vivo, ¿no? Y de repente hay alguien, hay un pueblo con antorchas que lo quiere quemar, ¿no? Entonces, es así, o sea, hay veces que tú creas algo que está vivo y que tiene una cierta belleza y te tienes que agarrar, no es lo que tú esperabas, no es Rulfo, pero eres tú. Ujú. Y me tienes que agarrar de eso con todas tus fuerzas. Y una de las cosas que a mí personalmente, pero entiendo que yo igual tengo mis problemas, una cosa que a mí me embrujó por completo, hemos hablado antes de cómo el alemán
aparece de vez en cuando, ¿no? A través de topónimos, de nombres de calles o de comida. Eh, pero sin embargo hay un trabajo con la lengua porque cada personaje habla de forma diferente. Hay México, evidentemente, o sea, estaba pensando en cómo voy a traducir este libro al italiano, es que no se puede traducir, porque ¿cómo vas a traducir a una niña que te empieza a hablar en mexicano y luego de repente pasa a vosotros? O sea, no lo puedes traducir en ningún idioma. El español te da la posibilidad, quedándote dentro del mismo idioma, de repente de plasmar una narración que sabe a mezcal y en el cuento, en el fragmento después, estás en Castilla-La Mancha. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? O sea, escribes y luego le aplicas digamos, la sobreestructura de la lengua o vas eliminando, me No, o sea, interesa. vamos, yo mi proceso o sea, trato de ver es decir, cuando son los personajes los que empiezan a hablar, ¿no? Y después, claro, siempre, o sea, yo como consigo la literatura, como consigo yo la escritura, es un proceso de continua revisión. Es decir, tú escribes un texto y esperas hasta el principio solo que ese texto digo, viva, ¿no? O sea, que esté ahí, que esté después durante un proceso interminable empiezas a pulir y empiezas a pulir. No me refiero a pulir a cambiar una palabra, sino a pulir a cambiar puntos de vista. Es decir, yo con esta novela que no sabía a dónde iba, me costó mucho entender a los personajes, me costó mucho entender qué era lo que querían. Es decir, qué era cada personaje, cuál era es decir, qué era lo que lo movía hacia el mundo. Y cada uno tiene su lengua, es decir, cada uno habla como ellos hablan. Yo después corrijo, recorto, muevo bloques, veo un párrafo que está bien, dejo ese párrafo, es un bloque que está bien, y si lo dejo, y luego pienso, y si lo muevo, ¿qué hago? Si lo muevo, cambia la historia, entonces tengo que cambiar, tengo que empezar a mover todos los elementos, ¿no? Para que haya coherencia. Es decir, pero esto es más intuitivo que pensado. Supongo que hay una parte de intuición muy grande que supongo que en el arte, es decir, los escritores corrigen, supongo que la gente del cine pues edita, ¿sabes? O sea, es un continuo, yo como, hay escritores que sé que no corrigen, es decir, que escriben un texto y ya está, y tienen 800 libros, ¿no? A mí eso no me interesa, o sea, a mí me interesa crear, me interesa eso, llegar hasta el final y después tratar de que de verdad, de que esté contento con el texto y cómo estoy contento, tratando, o sea, dejándolo reposar y tratar de verlo con nuevos ojos cada vez y ser lo más, es decir, ir con el cuchillo en la boca a cortar, ¿sabes? Es decir, ser el más crítico que puedes. Y para eso te ayuda también, es decir, creo que tú solo no puedes llegar a eso. Tienes que tener a alguien con el que confías. Y para mí es mi editora, o sea, ella es mi lectora ideal. O sea, yo cada vez que escribo sé perfectamente, ya antes por ejemplo, al principio, les digo, que he aprendido a que el texto tiene que existir. Antes me preocupaba mucho en que todo estuviera perfecto, ¿no? En escribir un párrafo bien y que siguiera otro párrafo que también estuviera bien, pero me he dado cuenta que da igual, porque lo vas a mover 200 veces. Es decir, lo vas a mover, todo esto se va a mover. O sea, y los personajes van a hacer otras cosas porque ellos necesitan hacer otras cosas, necesitan hablar diferente pero vamos, como he dicho antes, son los personajes los que tienen su propia vida y tú solo escuchas. Bueno, y escribes. Bueno, escuchas Escribes. y escribes. Sí. Uh-huh. ¿Queremos leer otro fragmento? ¿Cómo lo ves? ¿Y de ahí arrancamos o cómo Vale, lo quieres hacer? ¿Estás vale, preparado para leer? estoy preparado. Muy bien. Vamos a leer. Además, vamos a leer una parte de México. Entonces, Exacto. así hacemos el diálogo de México y Berlín. Y así entramos perfectamente, ¿no?, con el tema. Demasiado próximos. El recuerdo más temprano que tengo de mamá es en Tlajomulco, un día de verano. Sé que fue en aquella época del año porque en la fotografía voy vestido con camisa de manga corta, shorts y las botas que ella me ponía para que estuviera cómodo en el llano. Mamá solía sacar el álbum de fotos de debajo de la mesita de la sala. Me agarraba de las axilas, me levantaba y me acomodaba sobre sus piernas a hojear páginas repletas de imágenes. Pasaba delicadamente la mano por sus relieves hasta detenerse en su foto preferida.
Se mojaba el dedo con la punta de la lengua. Levantaba la película de plástico que la protegía. Sacaba la foto y se echaba a hablar. No tengo muchos recuerdos de mamá, pero me acuerdo bien cómo contaba divertida la cena de la vaca. En la foto aparece mamá de perfil, tapándose los ojos del sol con la mano a modo de visera. Recuerdo la escena, o creo que la recuerdo. Es difícil saber qué vino antes, el recuerdo de la vivencia en sí o la reconstrucción del recuerdo a través de las palabras de mamá. En cualquier caso, al lado de mamá hay un mocoso de 5 años con la boca abierta y el ceño fruncido. Está sentado sobre una cerca de madera, con los pies colgando, un elote en la palma de la mano. Una vaca manchada de blanco y negro mira al niño con los ojos muy abiertos, atenta. Mamá decía que yo, en aquella época, quería que todos los animales eran perros y me comunicaba con ellos ladrándoles. En mi memoria, la vaca camina hacia mí, lentamente, pesada, sin inmutarse por mis ladridos. Acerca su cabeza enorme a mi mano abierta. Saca la lengua gorda y la pasea húmeda, con una textura como de estropajo, por mis dedos, por el elote. Me recorre el brazo entero, el hombro, el cuello, la cara, hasta pararse en mi cabeza, dejándome el pelo mojado y alborotado. Y mamá ríe, ríe. ¿Cómo ríe? A los 7 años, mientras juego los tazos en la calle, una vecina se arrima y me pregunta quién soy. Hace poco que nos hemos cambiado a Zapopan, a una casa más grande. Miro a la señora con la cabeza ladeada. Apunto a la casa rosa que tengo enfrente. Ah, tu madre es esa mujer guapa que sale todos los días en delantal, dice la señora. Es la primera vez que cobro conciencia de que mamá es alguien más que mamá, alguien a quien los demás también ven y juzgan. Una mujer guapa que sale de casa todos los días en delantal. Nunca vi a mamá con delantal en la calle. En mi memoria, ella es una mujer elegante, que solo usaba delantal a la hora de la comida. Le encantaba cocinarnos y se lo dejaba puesto en la mesa para no mancharse. Eso es lo que yo recuerdo. A partir de esa escena, no vuelvo a concebir a mamá de otra manera. Es decir, mamá es mi mamá, pero también es alguien más, otra persona, alguien con una parte secreta que me cuesta descifrar. Cocinaba carne en su jugo, chilaquiles, enfrijoladas, milanesas, papas a la francesa, sopa de pollo, de fideos con cebolla, lasaña, pizza, hamburguesas, hot dogs, pozole, tacos de arrachera, de lengua en salsa verde, tortas ahogadas, tamales, cochinita pibil, chiles rellenos, huevos estrellados con tocino. No debía haberte hecho lo que te hice aquella Navidad, le digo a mamá. Eras un niño, deja de culparte. Los niños no quieren un cuadro con triángulos, cuadrados y círculos pintado por su madre. Lo que quieren es algo divertido, una tortuga ninja. No debería haberlo roto. Ahora lo tendría colgado en el salón. Podría mirarlo cuando me pusiera triste porque ya no puedo verte. Hijo, estabas enojado y le diste una patada al lienzo. No hace falta darle tantas vueltas. Si te perturba, aprovéchalo. A veces el gran arte viene de un gran sufrimiento. Pero te hice llorar. ¿Quieres que te diga la verdad? Cuando me acuerdo de tu carita enojada me da mucha risa. Una ley natural entre padres e hijos es que muchas de las conversaciones más liberadoras que mantenemos solo ocurren en nuestras cabezas. Si en aquel entonces hubiera sabido de ella todo lo que llegué a saber después del accidente, si hubiera pensado tanto en ella como he llegado a pensar a partir de su muerte, si no hubiera dado su proximidad por sentada, quizá no estaría lleno de conversaciones que nunca sucedieron. Para mi 9º cumpleaños, el último que paso con mis padres, mamá me prepara una fiesta de piratas en el jardín de casa. Supongo que lo de regalarme un cuadro en Navidad le había calado hondo, así que durante una semana amontona cartón para hacer espadas, corta tela negra, la cose, le borda calaveras. También compra piñatas, pasteles e incluso un loro de verdad, que a pesar de mis esfuerzos, lo único que aprende es el nombre de Emma, Bo, Frank y Cosmos. El día de la fiesta, mamá me pone un sombrero, un parche en el ojo, y hace que esté sin moverme para pintarme barba negra. Al principio de la fiesta, el loro que llevo en el hombro me muerde la oreja y me hace llorar frente a los invitados. Emma, Bo, Frank y Cosmos decide que lo mejor es dejarlo en paz dentro de su jaula. Después del pastel estoy empeñado en sacarlo. Quiero pavonearme por ahí como un pirata de verdad, pero mi hermana me lo prohíbe. Según ella, los gritos de los niños lo estresan. Es una injusticia horrible. Quiero quejarme. No veo a mamá en el jardín. Alguien me dice que está con papá en el estudio. Aparto a la gente de mi camino con mi espada de cartón
Cruzo el jardín, me planto frente a la puerta del estudio, la abro con fuerza y entro gritando. Enseguida cierro la boca. Entiendo que interrumpo algo en el estudio. Papá y mamá están de pie, quietos, mirándome como asustados. No reconozco al señor con bigote que está sentado en la silla del escritorio de papá. No es el padre de ninguno de mis amigos. Tuerce el cuello hacia mí. Una mueca extraña revela sus colmillos. Mamá se apresura a ponerse frente a mí, cortando la visión entre los dos. Me saca del estudio y cierra la puerta. Antes de que alcance a decirle cualquier cosa, se agacha, sus ojos negros a la altura de los míos. Se lleva el dedo a los labios y me sonríe, como si fuera un juego. Vivo solo en Berlín. A través de la ventana abierta veo un cielo gris, cubierto por una sola nube larga por donde no se filtra la luz. Pienso en que los días y las horas apenas son identificables por la intensidad de la oscuridad. Es el aniversario del accidente. Recordarlo es una muestra del transcurso del tiempo. A veces el pasado parece más extenso de lo que queda por delante. Una brisa entra por la ventana trayéndome un olor a huevos fritos y tocino. Me recuerda a los huevos estrellados de mamá, servidos en un plato de talavera azul, sobre una mesa con mantel, no como la de mi salón, latas de cerveza vacías y un cenicero desbordado. Cuando la gente me pregunta por lo de los cuadros en el suelo, simplemente apoyados contra la pared, les digo que me gustan las paredes desnudas, en plan minimalista. Pero es mentira. Una semana antes del accidente timbro el teléfono por la noche. Es tarde. El ruido resuena en toda la casa y me despierta. Me revuelvo en las sábanas, salgo de la cama, ando a tientas en la penumbra hasta la habitación de mis padres. Papá tiene la cara que tenía cuando estaba enfermo. Camina en calzoncillos de un lado a otro de la pieza hablando en voz muy baja por teléfono. Mamá da unos golpecitos al colchón para que salte a su lado. Acerco mis labios a su oreja. Le pregunto quién es el que llama a esa hora. Ella aleja la cabeza para mirarme. Me contesta cariñosamente que somos una familia con muchos secretos. Lo dice contenta, como si fuéramos afortunados. Suelo hablar con mi madre en el vagón del U-Bahn. ¿Es posible que interioricemos secretos familiares aunque no los conozcamos? Es posible, hijo. Ocultar resulta necesario, esencial para reivindicar nuestra singularidad en una época plagada de seres transparentes, sin secretos. Mi amiga Elena suele venir a visitarme con su pastor alemán. Sabe que me fascina jugar con él. Me tumbo en el suelo y le acaricio la barriga dorada y negra. Le encantan las zanahorias. Las come sobre mi mano abierta. Cuando ha terminado, cierro los ojos y dejo que me chupe la cara durante un rato. Eso le divierte a mi amiga. Anda, dime en qué piensas cuando te lame, dice entre risas. En absolutamente nada, le digo. En nada. Muchísimas gracias por leernos este fragmento, que creo que escogiste muy bien porque nos da la posibilidad de hablar, uno, ¿no? De la estructura, que como dijimos, pasaste de nivel haciendo un poco de trampa, porque es una antología de cuentos entrelazados, es una novela, es una antinovela, en donde la estructura no está dada. Se dice que escribir novelas significa estructurar un mundo para que parezca real, mientras que en una antinovela justamente lo que falta es la estructura y es el lector el que tiene que encontrar el hilo de Ariana, ¿no? Para salir de este laberinto. Y esto podría ser un cuento, ¿no? Se termina, tiene un cierre bastante claro, porque luego, después empieza el cuento del que hablamos, o el fragmento del que hablamos al principio sobre las arañas, o sea, nada que ver con todo esto, ¿no? Y entonces, por un lado es un ejemplo de cómo está estructurada la novela, y por otro lado es un ejemplo de cómo se trata México, ¿no? Hemos dicho México vive en los recuerdos, y los recuerdos, lo sabemos perfectamente todos, viven de sensaciones, de olores, de sabores, ¿no? Entonces la comida o el mezcal o el tequila despiertan estos recuerdos. Y a la vez se mezclan, claro, con
sensaciones, olores que son de Berlín. Y entonces en algún momento se crean como cortocircuitos, ¿no? En la memoria y uno empieza a rememorar cosas, a crear sobre los recuerdos. En este caso, a mí me llamó la atención la juxtaposición entre el momento, entre el no lugar que es la S-Bahn y digamos, tradicional, bueno, el diálogo con los muertos. Muy mexicano, ¿no? Los muertos vuelven, por lo menos en un día del año vuelven, y es el día en el que empieza la novela, ¿no? Sí, 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 que puedes hablar con ellos, ¿no? O sea, sí, y en este caso, en esta parte, en este fragmento, creo que es un mini, o sea, es muy bueno el ejemplo para ver cómo está estructurada la novela, ¿no? Es algo, son pedacitos, son como pequeñas piezas de un rompecabezas que tú vas ordenando, ¿no? Y en este caso, es decir, el gatillo que hace que a Álvaro le vengan todos estos recuerdos es la risa de su amiga, ¿no? El pastor alemán, que está ahí y le lame la cara. Entonces a él le vienen todos estos recuerdos, le viene el recuerdo, le viene la foto de Tlajomulco con su mamá, le vienen todos estos recuerdos. Cuando está en el U-Bahn, habla con su mamá, eh, y son, es decir, y cuando le pregunta, claro, ¿de qué piensas? Le dice nada, ¿no? En absolutamente nada, pero esto es todo lo que está pensando, ¿no? En ese momento. Eh, sí, la relación con la muerte y todo está muy presente. Yo me acuerdo, vamos, yo creo que en México esto es algo siempre muy presente. Yo cuando era pequeño, que vivía en Tlaquepaque, mi tía me cuidaba, ¿no? Y me acuerdo que una vez al año, el Día de los Muertos, claro, íbamos a limpiar la tumba de mi abuelita, ¿no? Y nosotros la limpiábamos, le dejábamos flores, pero hay gente que le lleva mariachi, hay gente que le lleva comida, que se pasa ahí, que se emborracha, ¿no? O sea, y empieza a hablar con los muertos. Y claro, esto es una relación que nosotros tenemos que creo que no la tiene nadie más, ¿no? O sea, que de verdad creemos que un día al año nosotros podemos hablar con nuestros muertos. Y supongo que Álvaro lo tiene, ¿no? O sea, esa parte de, de hablar con sus muertos en la literatura, ¿no? Habla con ellos también cuando está pensando, ¿no? En el UAN, pero sobre todo cuando escribe ese cuento, ¿no? Es cuando Claro, intenta racionalizar, ¿no? Algo que sí, le viene del pasado y entonces intenta como meterlo dentro de unos patrones que dice, bueno, vale, digamos que hablo solo en la UBAN y en realidad, pues, no queda claro si hable solo, si esté contándose a sí mismo un cuento que en algún momento va a plasmar en algo para sí o para Luisa, por ejemplo. Ujú. Em, Vale, hay otro tema que a mí me interesó en particular y es la presencia de estas mujeres, mujeres muy poderosas, de hecho. Me parece que los hombres no, con respecto a las mujeres, o sea, hay un claro desequilibrio, tanto en la figura de la mamá, pues sí, obviamente omnipresente, como en las figuras de las personas alrededor de Álvaro. La misma Luisa, pues es una niña, hubiera podido ser un niño, pero es una niña. ¿Por qué estas figuras de mujeres tan poderosas? porque sí me interesa, o sea, sí me interesa mostrar a la mujer como alguien más fuerte, y supongo que viene también de nuestra sociedad. En México, la verdad es que las mujeres, o sea, hay matriarcas, ¿no? Yo en mi familia veo, o sea, en mi familia la que manda es la mamá, ¿no? O sea, es decir, lo que dice mi mamá va a misa. Sí, mi abuela también, de lo que decía, iba a misa, o sea, ya está. No hay discusión después de eso, ¿no? Y son mujeres muy fuertes, o sea, mujeres que de verdad llevan a toda la familia, la gente va y les pregunta, ¿no? O sea, alguien tiene un problema y va con estas mujeres a resolverlo, ¿no? O sea, hay gente que le llama a mi mamá todos los o sea, tengo un primo que le llama todos los días, ni siquiera yo hablo tanto con mi mamá, todos los días, va al trabajo, antes de llamar al trabajo, le llama, hola tía, estoy aquí, o sea, ¿sabes? O sea, le cuenta su día, es decir, y me interesa también porque, es decir, porque para mí siempre ha sido eso, y eso también lo estoy tratando en mi novela, o sea, supongo que la nueva novela, o sea, es decir, que es un mundo que las mujeres tienen que tomar el control, ¿sabes? O sea, es decir, eh, nosotros somos, es decir, nosotros ya hemos estado ahí y tomamos las decisiones equivocadas, o sea, y luego también, o sea, ¿quiénes son los que están tirando cohetes aquí
en el día 31. O sea, ¿quiénes son los que compran todos estos, o sea, estas cuestiones de violencia? Son los hombres. Es así. O sea, mi perra, este pobre, no puede estar ni aquí. Es porque toda esta gente, o sea, yo no veo a una chica tirando cohetes. O sea, no veo a alguien pegándose ahí en la calle. O sea, eso sí. O sea, nosotros, no, Deberías venirte habrá, a Roma pero la porque te mayoría, o digo. sea, y me interesa mucho ese tipo. Me interesa también tratar, por ejemplo, decir cuando no hablar también, sí, o sea, se nota también no hablar cuando una persona es morena o es negra, ¿no? O sea, no me interesa decir que su piel es de ese color, me interesa decir cuando son blancos, ¿sabes? O sea, cambiar un poco ese tipo de cómo siempre se ha visto la literatura, ¿no? O sea, siempre, o sea, ese tipo de descripciones cuando entra alguien que es así, porque entró alguien que es de piel morena, ojos negros, ¿no? Eso no me interesa. Yo asumo que toda la gente que sale aquí son morenos de piel negra, ¿sabes? O sea, y los que entran de repente, pues hay alguien que es blanco y lo digo. Y también con las ¿Verdad? mujeres, o sea, me interesa que las mujeres son las que lleven las que muevan, las que repartan el bacalao, ¿no? Exacto. Bueno, sí, en efecto, o sea, la mayoría de los personajes, de hecho, son mujeres. Hay algunos hombres que no salen bien amparados, digamos. Y si no, él también se deja arrastrar, desde la niña, básicamente. Desde el primer momento es toda una forma de sacarle a él todo lo que tenía en esa caja, todo lo que tenía en la cabeza. Entonces son las mujeres Sí, que llevan efectivamente. las riendas. Te voy a hacer entonces yo una última pregunta y luego ya, porque Sí. ya hablaste mucho, leíste también, o sea, un descanso. Eh, ¿Se puede hablar de novela testigo en este caso? O sea, ¿es algo que estás entregando a las nuevas generaciones, segundas generaciones de mexicanos o extranjeros que viven en Berlín con respecto a cómo fue tu forma de verlo? Bueno, evidentemente plasmada en literatura. Sí, a ver, yo no, pues, trato de contar, de decirme, no trato de pensar en si, es decir, si voy a dejar algo, ¿sabes? O sea, no, es decir, yo pienso, o sea, pienso en tratar de conmover, más que en tratar de hacerme todas estas preguntas, todo este tipo de preguntas a otras generaciones. Supongo que lo que me interesa es tratar de eso, de mostrar mi realidad, que claro, que este es mi punto de vista también de Neukölln y el punto de vista, y no solo mío, también es el punto de vista de Álvaro y de Luisa, ¿no? Y esto es lo que más me interesa. Me interesa que la gente lo termine, y la gente pueda sentirse conmovida, que te rompa un poquito el corazón, pero a la vez te conmueva y en cierta forma que te pueda consolar. Eso es lo que me- vamos, me busco, sí. Vale. Pues entonces, muchísimas gracias para contestarme, para estar con nosotros hoy. Otra vez más, muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible estar aquí hoy todos juntos y bueno, gracias por entregarnos esta espléndida novela que es Huesos de Bolsillo. Muchas gracias a ti, Andrea. Ha sido de verdad un honor. Muchas gracias por hablar, por la charla. Ha sido genial. Y a todos ustedes por estar aquí, de verdad, muchas gracias por aguantarnos un poquito, ¿no? Nuestra pesadez y de estar hablando de esa novela. Y ustedes, de verdad, muchas gracias por la oportunidad al instituto y a la embajada. De verdad, les agradezco muchísimo. Es una oportunidad tremenda y se los agradezco un montón. Es un honor.